Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. 79% de los venezolanos respalda un modelo de economía mixta con diversas formas de propiedad. 79% está de acuerdo con que el Estado establezca reglas económicas claras que guíen al sector privado. 86% está de acuerdo con que el gobierno debe promover la inversión privada productiva. En el gran polo patriótico ya está abierto un amplio y positivo debate sobre el modelo económico de la Revolución Bolivariana. ¿Qué plantean sus candidatos a la Asamblea Nacional? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Héctor Breña, vicepresidente nacional de Alianzas Políticas y Asuntos Electorales del Partido Socialista Podemos. Hasta hace un mes fue coordinador de la misión Transporte en el Estado Carabobo y secretario de Economía Productiva del Gobierno Bolivariano del Estado Carabobo. Actualmente es candidato lista por el Gran Polo Patriótico por el Estado Carabobo. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Oscar, por la invitación. Fuiste secretario de Economía Productiva del gobierno de Francisco Ameliach desde que asumió el poder en el Estado Carabobo. Es correcto. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuáles fueron los logros, las conquistas, los avances en el desempeño de ese cargo? Sí, en principio debo decirte que los logros que tuvimos básicamente fueron la visión que tuvo el gobernador Francisco Ameliach en establecer un gobierno de apertura, sin preguntarle a nadie cuál era su tendencia política. La agenda era crear una articulación directa, eficiente, sincera, concreta, entre el gobierno bolivariano de Carabobo, que empezaba a dirigir el gobernador Ameliach, con todo el sector productivo del Estado. Porque además entendemos, como valenciano que es él y valenciano que soy yo también, que Valencia no es un secreto para nadie, es la ciudad industrial de Venezuela. En Carabobo se concentra el 60% del aparato productivo nacional, un conglomerado del aparato productivo que ameritaba ante el divorcio de lo que fue el gobierno que estuvo antes del gobernador Ameliach, el gobierno de oposición, que nunca estuvo vinculado a ese sector productivo y jamás le tendió la mano. Entonces la instrucción era clara, era precisa y inmediatamente al llegar al gobierno establecimos las primeras relaciones y vinculaciones con todo el sector productivo. ¿Qué logros? ¿Qué avances se establecieron? El primer logro fue es sentir que el sector productivo sintiese que tenía a un gobierno a su lado, que pudiera entenderlo, que pudiera comunicarse y que tuviera la posibilidad de plantear los nudos estructurales que lo aquejaban. Eso fue el primer logro. El segundo paso fue que logramos buscar crear una articulación a través de una comisionaduría que creó el gobernador, la cual a mí como secretario me permitió articular para poder elevar al gobierno central una cantidad de nudos que a todas luces no están dentro de las competencias del gobierno regional atenderlas. Esa comisionaduría fue el hermano del gobernador, expresidente de la Petroquímica de Venezuela, Pequiven, el ingeniero Saúl Ameliach, con el cual realizamos un trabajo bien fructífero y además con resultados concretos. Logramos establecer el órgano de economía superior del Estado y ese órgano nos permitió vincularnos a ese sector industrial y atender lo que yo llamo las cuatro patas de asfixia del aparato productivo. Me vas a mencionar cuáles son esas cuatro patas, pero después que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Cuáles son esas cuatro patas que frenan, obstaculizan, debilitan el desarrollo productivo? Sí, el denominador común que asfixia el aparato productivo, dicho por los mismos empresarios, en primer término, la dificultad en el desembolso de las divisas que permita la activación de sus procesos. El segundo es, ante empresas que tienen vocación de exportación, la dificultad para poder realizar esos procedimientos. La tercera pata es el sistema, el problema de los sindicatos, el problema laboral. No ha habido una conexión real ante una evidente ley del trabajo que es extraordinariamente buena, creo que reconocida a nivel mundial. Sin embargo, creo que nació adelante de su requerimiento en cuanto al tiempo. Es decir, el empresario y los trabajadores, en una dinámica propia que deben tener, no estaban adecuados a esa realidad de avanzada que implica la Ley Orgánica del Trabajo. En consecuencia, se fue más adelante y pues creó ese vacío en esa área. ¿Cuál es la cuarta Pero parte? adicionalmente a eso, la parte que se viene constituyendo, con la cuarta parte también en el sector laboral, es el enfoque o la madurez que puedan tener los sindicatos que hacen vida dentro de las empresas que forman parte del sistema productivo nacional. Yo tengo que reconocer, porque soy miembro del Gran Polo Patriótico, formo parte desde hace muchísimos años del tiempo universitario de la Revolución Bolivariana, que la parte importante de las empresas en el Estado Carabobo, me refiero a las empresas estructurales, los sindicatos son afectos a la revolución. Todo en la búsqueda de reivindicaciones. Reivindicaciones que, si bien es cierto, son absolutamente valederas y justas, no es menos cierto que un sindicato que forma parte, un movimiento sindical de la revolución, debe estar impregnado de otra serie de elementos y además vinculado a las políticas sociales del gobierno. Es decir, no puede aislarse ese sindicato de afecto a la revolución, no puede aislarse de las políticas sociales del gobierno, y su proceso de reivindicación no puede ser meramente salarial, como constantemente vemos que se presenta en las distintas parques industriales, en los cuales a mí personalmente me ha tocado la necesidad de inclusive cerrar contratos colectivos, mover las discusiones de contrato colectivo de la Inspectoría del Trabajo, moverlas al Capitolio, al Palacio de Gobierno, porque nosotros inclusive siempre buscamos mediante el diálogo obtener salida. Y eso es, y que con esto conecto con tu pregunta inicial de los logros, básicamente uno de los éxitos que ha tenido la gestión del gobernador Ameliacha a través de la Secretaría de Economía del Estado es precisamente que ha logrado subsanar serios conflictos laborales que se habían presentado y que inclusive daban de vieja data de 10, 11, 14 meses de discusiones de contrato colectivo. Y en más de una oportunidad nos ha tomado, por supuesto, con la anuencia de los propietarios, porque también entendemos que son propiedades privadas, nos hemos visto en la necesidad de entrar a las plantas y sentar a las partes para buscar una salida conciliatoria. Nosotros lo observamos como una especie de matrimonio, que llegó un momento determinado, le era imposible por el alto nivel de exigencias por conveniencia, no había posibilidad de un entendimiento y nosotros desde el gobierno fungimos como un punto de equilibrio para solucionar conflictos. Porque hay otros en lo que realmente que ventilamos en la Mesa de Economía Superior del Estado, lo que hacíamos era elevar a los distintos entes ministeriales, porque escapa de las competencias del gobierno nacional. Ha sido un promotor consecuente del diálogo, sobre todo entre los trabajadores y los empresarios y el gobierno regional. Más del 90% de los venezolanos está de acuerdo con que es necesario un diálogo entre el Estado y los sectores productivos para impulsar la producción nacional.
desde el Parlamento, ¿en qué medida puedes contribuir a fortalecer estos procesos de concertación, de diálogo entre los actores productivos, el Estado, la empresa privada, los trabajadores, para favorecer la producción nacional? Sí, bien. Fíjese usted, estamos obligados, la fracción de la revolución, que a partir del 7, del 6 que son las elecciones y que se instale el 5 de enero, tiene la responsabilidad y la compleja tarea de plantear a viva voz en dos vertientes la salida. Una es una salida puntual y una es una salida que da pie a la puntual de fondo. Esa puntual es que dentro del Parlamento deben implementarse, iniciar un concierto de diálogo para implementar políticas que permitan la generación de divisas no petroleras, que permitan la reactivación del aparato productivo a través de los procesos de exportación. Pero para lograr eso, necesariamente tenemos que crear una nueva alianza. Yo realmente creo que es lamentable, pero es así. No se ha logrado, y el presidente Maduro creo que se ha apostado todo su esfuerzo en eso, pero las distintas circunstancias quizás no se lo han permitido, hacer una conexión de las políticas del gobierno nacional con el sector productivo nacional. Se ha materializado un divorcio y ese divorcio pues ha dejado al gobierno nacional en una situación muy crítica porque carece de su aparato productivo nacional y el aparato productivo nacional pues carece de un gobierno que le permita apalancarse. Ahora, para poder lograr eso, que dentro de mi visión es el elemento puntual. Quiero que me hables un poco de cómo lo vas a lograr, pero después de los comerciales. Correcto. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Me hablabas de unas propuestas estructurales para plantear en el Parlamento. ¿A qué te refieres? Sí, correcto. La próxima Asamblea Nacional tiene que ir a un debate muy serio y de mucha madurez para poder darle viabilidad a esas propuestas puntuales a las que hacíamos referencia. Yo soy un creyente de que si Venezuela no se enrumba hacia un camino como establece la Constitución, hacia un Estado federal, descentralizado, y la toma de decisiones empieza a bajar a los gobiernos locales, va a ser muy difícil que tengan éxito cualquier medida económica que se pueda aplicar. ¿Es posible concertar con el sector privado? ¿Es posible que un gobierno popular, revolucionario, obrero, pueda concertar con el sector privado venezolano? Te voy a decir una cosa, dentro de la revolución, y además es algo propio de la izquierda, existen diversas visiones. Esas visiones están obligadas a ponerse de acuerdo. Y voy a parafrasear alguna frase que siempre decía el comandante Chávez: debe haber irreverencia en la discusión y lealtad en la acción. Esa debe ser la premisa que prevalezca dentro del sector del gran polo patriótico que llegue a la Asamblea Nacional. Ahora, también te debo decir una cosa. De esas dos visiones, yo formo parte de la visión que crea un Estado socialista, pero un Estado socialista desconcentrado. Crea un Estado socialista de la mano con el sector productivo privado. Creo que eso va a beneficiar a cada ciudadano porque generaría mayor cantidad de empleos, mejores empleos con mejores sueldos, que un obrero pueda cobrar su quincena y pueda ir a cobrar al mercado a comprar con bolívares, no como está haciendo ahorita, que cobra bolívares y va a comprar con dólares. Entonces, termina siendo asfixiante. Y concluyo diciéndote una cosa. Ni en Afganistán ni en Venezuela son buenos los talibanes. Nosotros no podemos permitir que los talibanes sigan ocupando de lado y lado el espacio preponderante dentro de las discusiones públicas.
Y quiero hacer, y es cierto, como tú dices, de lado y lado, así como hago esa reflexión a lo interno de la revolución, también recuerdo un artículo que te comentaba en El Negro, leí de José Vicente Rangel, el último que hizo en Aporrea, donde hacía un llamado a esos sectores democráticos de la oposición, que sí los hay, que están allí, pero que en su artículo él decía que lo importante en este proceso electoral es ver cuál va a ser la posición de ese sector democrático que hace bien la oposición, pero que en el pasado ha sido mutis y ha permitido que los radicales ocupen esos espacios y tomen las banderas en los procesos y pues no ha habido ninguna reacción democrática en función de buscar una posible consolidación del sistema político venezolano que en definitiva amerita de ambos, amerita de un gobierno y de una oposición. Pues el mensaje es que nosotros debemos a este nivel de madurez que ha llegado la sociedad venezolana, no podemos aplicar ese viejo concepto del voto castigo. La sociedad venezolana ha llegado a unos niveles de madurez política, implementados evidentemente, les guste o no o a algunos y a otros no, pero implementados gracias a las políticas y al liderazgo del presidente Chávez, que ha hecho que hasta cualquier persona de cualquier nivel social se lea su constitución y conozca sus derechos. Entonces, en una sociedad formada políticamente, que ha vivido los avatares que hemos pasado en los últimos 15 años, no hay derecho a que se aplique un mecanismo tan paupérrimo como es esa salida del voto castigo. Si usted cree que debe fortalecer y que evidentemente el proceso revolucionario debe ir también a un proceso evolutivo que dé cambios acertados, pues igualmente la oposición está obligada a dar esos pasos hacia adelante y a esos niveles de conciencia. El voto castigo no cabe aquí. Si usted quiere, tiene que votar, analizar, independientemente de la corriente o la tendencia política que sea, pero necesitamos llevar hombres y mujeres al Parlamento con una visión de mundo de avanzada. Y empeñados en construir un modelo económico productivo. En construir una Venezuela moderna, en construir una Venezuela productiva, una Venezuela que entienda que necesita fortalecer su aparato productivo, que eso históricamente se ha logrado con el sector privado. Y si bien es cierto que en un momento determinado los talibanes que formaban parte de las cúpulas grupales del sector privado, entiéndase FEDECAM, etcétera, en un momento determinado de la historia, en los últimos 15 años, jugaron papeles preponderantes dentro de la política, no con una visión democrática. No es menos cierto que no todos los empresarios forman parte de ese combo y que hay empresarios serios, empresas inclusive de muchísimos años, que forman parte de la estructura productiva de este país, en el sector automotriz, en el sector de alimentos, en el sector químico, que están dispuestos y que con muchísima dificultad por ese divorcio entre las políticas del gobierno nacional y el sector productivo nacional, se les hace cuesta arriba desarrollar el aparato y sus capacidades, que además con capacidades instaladas. No hay derecho que Venezuela siga en un proceso de exportación tan embrutecedor como el que estamos un sector privado ahorita, productivo y un Estado fuerte. Bueno, Héctor, gracias por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar. Y ahora las conclusiones. Esta campaña electoral puede ser una extraordinaria oportunidad para llevar a la calle un amplio debate sobre el modelo económico de la revolución bolivariana. El Gran Polo Patriótico puede convertirse en un espacio de concertación y alianzas que permita convocar a amplios sectores de la sociedad venezolana, como los empresarios, los trabajadores, las clases medias y los descontentos. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan.
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.